Era domingo de resurrección, y los pobladores de Colombia se vieron invadidos de visitantes que de Anáhuac y Nuevo Laredo llegaban con sus familias en busca de los sombreados parajes del río Bravo, para celebrar el muy fronterizo y tradicional Día de la Coneja. Los paseantes llegaron desde muy temprano para alcanzar los mejores lugares, aquellos de sombra cerrada y donde el agua es poco profunda, para pasar sin sobresaltos el rato de esparcimiento, mientras los mayores buscaban un remanso para lanzar el curricán, soñando ya con un catán en chicharrón para agasajar a los niños. Nadaron y gozaron del agua hasta llegar el momento culminante en que los pequeños se lanzarían a buscar los decorados huevos pascuales, previamente escondidos por los mayores. El ganador sería quien recolectara más huevos, pero el final fue el perseguirse unos a otros para quebrarse en la cabeza los cascarones, quedando bañados de confeti que limpiaron con un último chapuzón. La tarde avanzó y las familias se fueron retirando, pero quedó una que no se resignaba a dar por terminado el paseo. El astro rey ya desaparecía por el poniente, y a pesar de que ya habían recogido el campamento, los niños permanecían en el agua, refrescándose y disfrutando de un día feliz que se iba con el sol. Los pájaros se habían recogido en sus nidos y silenciaron su canto para dar paso a una nueva sinfonía ejecutada por los grillos y ranas que empezaron a llenar el viento con sus coros. En los últimos momentos de visibilidad empezaron a salir del agua con desgano, pero de pronto un extraño silencio se impuso. Grillos y ranas enmudecieron y el aire se llenó de presagios. El agua se empezó a agitar como si algo sacudiera el lecho del río. La superficie se movía y producía figuras como si una lluvia invisible la azotara, mientras un murmullo misterioso empezó a oírse y a crecer llenando el ambiente como si el río estuviera a punto de revelar un tenebroso secreto. Por fin, llegó a aquello que los fenómenos previos parecían anunciar. Vieron una mujer que avanzaba lentamente sobre el agua, por todo el cauce del río, sin poner atención en aquella familia que la contemplaba petrificada de espanto. Parecía toda hecha de humo blanco que ondulante se movía al ritmo de la caricia del viento. De pronto, detuvo su paso sobre el agua para abrir la boca y lanzar un doloroso lamento que penetró los oídos de los espectadores y los hizo reaccionar corriendo entre gritos de terror hasta la camioneta que esperaba unos metros más adelante. El chofer maniobró torpemente con los cambios y dio un arrancón descontrolado por el pánico. La camioneta no libró el poco espacio de que disponía y desbarrancó cayendo a la parte de aguas profundas, en un trágico final que llenó de compasión a las primeras estrellas que salieron por el oriente a contemplar aquella tragedia. Hoy, el viento suspira por todo el cauce las mil historias que guarda el caudal del Bravo, y los habitantes de Colombia aún cuentan de una blanca aparición que lamenta sus penas por el río, llenando de terror a quien escucha, o causando desgracias como la de este relato que todavía cuentan a los niños para que se retiren del río, antes que la noche llegue. La novia. Esto que voy a contar a continuación es una muy singular historia, cuya protagonista principal era una fantasmagórica aparición. Fue la madrugada del día 2 de noviembre de 1919, cuando la vi por primera vez. Pasaba yo por afuera del templo de Santiago Apóstol. Era la primera hora de aquel día. Recién se había rebasado la medianoche. Me acuerdo bien de la hora porque miré el reloj del templo, que era iluminado por la luz de la luna. Entonces, la presencia de una persona en la puerta principal del templo llamó mi atención. Cumpliendo con mi labor de sereno, me acerqué para investigar, pero apenas di algunos pasos, fue que pude ver de lo que se trataba. Era un fantasma. Sí, el de una elegante novia que se encontraba en la puerta principal del templo. Yo sentí cómo se me heló la sangre al contemplarla. Y no era para menos, pues en todos los años que llevaba realizando mi labor, nunca antes había visto cosa semejante. Inmóvil, permanecí de frente a la aparición, mirando, esperando a que ella también me mirara.
Mas a la novia parecía no importarle mi presencia. Se comportaba indiferente, como si yo no estuviera ahí. Aquella figura traslúcida de la novia caminaba de un lado a otro, impacientemente, mientras su velo volaba con los fríos vientos que silbaban y movían con violencia las ramas de los árboles del atrio, quebrantando el silencio de la madrugada. Mas a pesar de ser un fantasma, su rostro no infundía temor, pues no emitía lamento o quejido alguno. Más bien invitaba al misterio, porque reflejaba angustia y preocupación. Yo permanecí observándola con curiosidad hasta bien entrada la madrugada, y ya cuando estaba ya próximo el amanecer, se desvaneció en la nada aquel fantasma. Fue como si el viento se lo hubiera llevado repentinamente, protegiéndola de la inminente aparición de los rayos del sol. Cantó el gallo y comenzó el amanecer. Entonces el señor cura abrió las puertas del templo, pues estaba próxima a comenzar la misa de las 6. Con la luz del día terminaba mi labor nocturna, por lo que muy pensativo y confundido me dirigí a mi casa. Mientras caminaba, pensaba en la novia que había visto, y entonces fue que recordé una historia y sentí una tremenda lástima por ella. Sí, lástima, porque comprendí que aquella aparición no era otra cosa más que el alma en pena de una mujer joven, cuya muerte había sucedido justo un año atrás. Fue durante la celebración del Día de Muertos del año anterior, el de 1918, cuando tuvo lugar en el pueblo un trágico suceso. Meses antes había una feliz pareja de novios. Se trataba de una joven hermosa y conocida del pueblo, quien paseaba por la plaza y las empedradas calles al lado de su amado proveniente de un pueblo vecino. Se les veía también por las tardes disfrutando de las apacibles aguas del río, dando un paseo sentados sobre una canoa, mirándose el uno al otro mientras pasaban por debajo de uno de los pétreos arcos del puente del General Pueblita. Se les veía también cortando jugosas y frescas limas en las abundantes huertas, así como visitando amistades y asistiendo los domingos a misa. Y como era de esperarse, se llegó el día de la boda para los enamorados. Por cuestiones de fechas, les tocó casarse el día 2 de noviembre, el día de la celebración de los muertos. Los familiares de la novia no estuvieron muy de acuerdo con la fecha del enlace, pero así se había acordado ya con el señor cura. La joven aquel día se levantó temprano, se dio un baño a conciencia y perfumó su cuerpo. Mientras sus hermanas preparaban en la cocina de su casa gran cantidad de arroz y mole para la comida que iban a ofrecer después de la celebración religiosa. Sus hermanos proveían el pulque y aguardiente, y se encargaban de tapizar el piso de la casa con ramas de pino para dar la bienvenida a la nueva pareja. Vigorosas repicaron las campanas del templo de Santiago Apóstol, la primera y segunda llamadas para la celebración religiosa de aquel tan mentado enlace matrimonial. La novia fue ayudada a cambiarse por su madre y se veía radiante. Un peinado que consistía en el cabello finamente entretejido y adornado con azares recién cortados coronaba aquel rostro sonriente, del que irradiaba una felicidad que parecía infinita. De su casa salió la novia acompañada de sus padres y hermanos. Sus hermanas le ayudaban con la parte baja de su vestido blanco entre risas y bromas, para que no se ensuciara. Iban por la calle a toda prisa con el rumbo de la iglesia, mientras las personas salían a contemplar a la dichosa novia, a quien las mujeres lanzaban bendiciones y los hombres deseaban buena vida. Aún no daban la tercera llamada a la misa cuando llegaron a la puerta principal del templo de Santiago Apóstol. Su madre le entregó a la novia un frondoso arreglo de gladiolas blancas que estaría destinado al altar de la Virgen terminada la celebración religiosa. En el interior, las gradas estaban ocupadas con los invitados. Las velas de los altares estaban encendidas. El señor cura se encontraba vistiéndose en la sacristía y los monaguillos preparaban lo necesario para el ritual eclesiástico. Como lo exige la tradición, la novia y sus familiares permanecieron en la entrada de la puerta principal, esperando el arribo del novio con impaciencia. Ahí estaban también los familiares de este, esperando por él.
Mas transcurrieron los minutos muy rápido, y del novio no había ninguna noticia. Las campanas anunciaron la tercera llamada, y el novio, que se suponía llegaría puntual y elegante, aún estaba ausente. El señor cura salió a la puerta principal del templo, donde, a petición de los familiares de ambos contrayentes, permaneció muy largos minutos esperando. Pero el novio no se hizo presente en la casa de Dios el día de su boda. Y a la novia, esa felicidad infinita que irradiaba su rostro, se le desvaneció a causa el torrente de lágrimas que fluyeron por sus rosadas mejillas. Recargada en la puerta principal del templo de Santiago Apóstol, portando el ramo de gladiolas y llorando en abundancia, fue objeto de las miradas de todos los que se marchaban de la fallida celebración. Como era de esperarse en aquel momento, los comentarios y las murmuraciones hirieron sus oídos, mientras las miradas de lástima y compasión hirieron su conciencia. Y fue por causa del vacío que experimentó en aquel trágico momento que perdió el sentido. Su padre, invadido de nostalgia por la desgracia de su hija, la tomó entre sus brazos y la llevó hasta su casa, mientras sus hermanos, enfurecidos, iban con pistola en mano en búsqueda del desgraciado que le había arruinado la vida a su hermana. La noticia, como la pólvora encendida, ya había recorrido las empedradas calles del pueblo, y miraban las mujeres y hombres con pena al padre que llevaba en sus brazos a su hija, portando su vestido de novia. Fue recostada en su cama, donde, llevándose las manos a su pecho, palideció su atormentado rostro y dio su último aliento de vida. Sí, se murió de tristeza la novia el día de Todos los Santos. Se le había roto su corazón en 1000 pedazos por causa de aquel ingrato amado que la había traicionado. Aquel día, en la casa de la novia, hubo un gran lamento, porque en vez de realizarse el banquete de una boda, se realizó un funeral. Un funeral doloroso, al cual acudieron casi todos los habitantes del pueblo, quienes no dejaban de mencionar la mala fortuna que le había tocado a la difunta. No fueron pocos los que mencionaron que todo tenía que ver con la fecha escogida para el enlace, pues murmuraban los asistentes al velorio que el día de la celebración a los muertos no era un buen día para casarse. Pobre de la difunta, con su vestido de novia fue velada y sepultada, llevando en sus cadavéricas manos el ramo de gladiolas blancas que estaba destinado a depositar a la imagen de la Virgen en templo. Fue sepultada en el cementerio del pueblo con gran pesar y duelo por sus padres y hermanos, y también acudieron los familiares del novio al sepelio, quienes, pidiendo un sinfín de disculpas por lo sucedido, dijeron no saber nada acerca del paradero del novio desdichado, y lo que decían era la verdad. No era ningún intento por encubrirlo o solaparlo, porque del novio no se supo más en el pueblo. Ni siquiera sus familiares supieron qué fue lo que le sucedió. Mas de la novia sí puedo decirles que su historia no concluyó cuando fue sepultado su cuerpo. Y es que desde entonces, los días 2 de noviembre, durante las noches, se le puede ver en la entrada principal del templo de Santiago Apóstol. Se le ve de pie, vistiendo con elegancia su vestido de novia, impecable, y se le vuela el velo con los fríos y silbantes vientos que imperan en las medias noches de ese mes, mientras espera eternamente a que llegue para desposarla su amado añorado. Han sido muchos quienes han visto a la novia, y como yo, primero le temen, se erizan sus cabellos, pero después de conocer su historia, sienten por ella mucha compasión. ¿Quién sabe hasta cuándo estará ahí esperando la novia? Tal vez se siga apareciendo, hasta el día que se conozca la verdad de lo que pudo haber sucedido con su amado.